Muy buenas noches, mis apreciados amigos y hermanos que nos escuchan en los 6 continentes de habla hispana y más allá. En esta noche, en esta tarde, queremos tener un estudio de la palabra de Dios. El título del sermón: Fundamentos de la sabiduría. El fundamento de la sabiduría. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oremos. Señor, queremos beber de la fuente de la sabiduría que es tu palabra. Y también algunos hombres que elegiste entre miles para que contribuyeran en que hoy tuviésemos una carta de amor dirigida por el Padre a esta nación, a este pueblo descarriado. Enséñanos tus grandes verdades y absorber todo lo positivo. Guíanos por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. El fundamento de la sabiduría. Texto base, leíamos el Proverbio 1, versículo 7. El principio de la sabiduría. No hay otro principio, solo hay ese. El principio de la sabiduría. ¿En qué consiste? En el temor de Jehová. No en el miedo, sino en un temor reverente, de reconocimiento, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Los insensatos, esto es a manera de un salmo, de un proverbio sapiencial. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es impresionante observar ante las cámaras del mundo al gobernador de Chicago cómo le pedía disculpas, le pedía perdón a Dios por las frases cometidas. Solamente un insensato, pero de alguna manera ese insensato tuvo contacto, conocimiento con la palabra que lo pudo conducir el Espíritu Santo al compungimiento del corazón y de la mente. Y ante el mundo reconoció que con Dios no se juega, que con Dios, la Biblia dice en Santiago, creo que en Santiago o en Gálatas, que Dios, mis hermanos, no es sordo. Él está oyendo y Él va a actuar en el momento que lo necesite. Y dice así: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El contexto histórico del libro de Proverbios, su autor principal, Salomón, hijo del rey David. Eso lo encontramos
en Primera de Reyes 4:32. Dice que escribió 3,000 proverbios. La fecha de redacción aproximadamente entre el 950 antes de Cristo y el 700 antes de Cristo. Otros autores mencionados, Agur en el capítulo 30, Lemuel en el capítulo 31, y algunos proverbios fueron recopilados por los hombres del rey Ezequías, por ejemplo, Proverbios 25-21. Las circunstancias en las que se escribieron los proverbios, el reinado de Israel o el reino de Israel estaba en su punto más alto de experiencia, de esplendor espiritual. Estaba más alto en la estabilidad. Salomón fue conocido por su sabiduría, riqueza y paz durante su reinado, de acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 10, 23 al 24. Proverbio fue escrito para instruir a los jóvenes y al pueblo en los caminos correctos, en un tiempo de prosperidad donde la tentación era confiar en uno mismo y no confiar en Dios. Segundo, el contexto lógico del texto. Proverbio 1, o sea, el capítulo 1, funciona como un prólogo general al libro. Del versículo 1 al versículo 6 se presenta el propósito del libro. En el versículo 7, Salomón establece la clave central de todo el libro de Proverbios. La sabiduría verdadera comienza con el temor reverente a Dios. A partir del versículo 8 en adelante comienza una serie de enseñanzas prácticas, especialmente dirigida al hijo o al lector joven, para evitar cambios de violencia, caminos de violencia, inmoralidad, orgullo, pereza, etc. ¿Cuál es este propósito del sermón? Llamar al oyente a reconocer que la sabiduría no comienza con libros ni experiencias, sino con Dios. Y que despreciar la sabiduría divina trae consecuencias nefastas. 1. La sabiduría tiene un fundamento divino. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La palabra hebrea temor, yirah, significa revelar o reverencia profunda, respeto y reconocimiento de que Dios es Dios. Este temor no es miedo servil, sino una actitud de obediencia, confianza y sumisión al carácter santo de Dios. Salomón comienza diciendo que si alguien quiere ser sabio, debe empezar por Dios, no por
por mi mismo conocimiento, para que el lector, para que el oyente en realidad quiera ser sabio, debe empezar por Dios, no por sí mismo, porque Dios es el autor de la sabiduría. Por ejemplo, está el texto del libro de Job 28:28. He aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Allí están la sabiduría y la inteligencia. ¿En qué radica? En apartarse del mal. En el Salmo 111, versículo 10, nos indica que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Allí radica la verdadera, la amplia, la profunda sabiduría. Hoy hay muchos sabios en ciencia, pero tontos en conducta. El sabio verdadero es el que teme a Dios y camina según sus caminos. La sabiduría, en segundo lugar, la sabiduría se enseña y se acepta humildemente. Se enseña y se acepta. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El insensato aquí en hebreo, evil, no es solo alguien tonto, sino alguien que se burla del consejo, que no quiere que Dios le diga cómo vivir. En el libro de Proverbios aparece algo interesante. El contraste que el sabio y el insensato repite a lo largo de los proverbios. Por ejemplo, Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Quien rechaza la instrucción, una advertencia divina, quien rechaza la instrucción divina, vive con consecuencia, vive con consecuencias, conflictos, ruinas, soledad, sufrimiento moral y espiritual. En tercer lugar, mi hermano, el temor de Dios cambia la vida, el temor reverente. Temer a Dios cambia tus decisiones, tus palabras, tus relaciones y tus prioridades. Proverbios 3:5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese proverbio es extraordinario. Capítulo 3, versículo 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tu prudencia emocional o tu prudencia práctica. La sabiduría de Dios guía al éxito, tanto emocional como práctico. Mis hermanos
y mis hermanas. Por lo tanto, nosotros podemos comprender que Salomón, el hombre más sabio que ha existido después de Cristo, comienza su enseñanza diciendo, si quieres ser sabio, comienza temiendo a Jehová. Los títulos, el dinero, el conocimiento, no valen nada si no tienes el temor del Señor. Repito la conclusión. Salomón, el hombre más sabio que ha existido después de Cristo, comienza su enseñanza diciendo, si quieres ser sabio, empieza temiendo a Dios. Los títulos, el dinero, el conocimiento no valen nada si no tienes el temor del Señor. Hoy Dios te llama a que entregues su vida y aprendas a ser reverente para que andes por caminos correctos. Dios te llama a que dejes de confiar en tu propia sabiduría, buscar su rostro con reverencia, pedir sabiduría como lo hizo Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy. En Él no hay mudanza ni sombras de variación. Vivir, Primera Reyes 3:9, vivir cada día con temor santo y no como los necios que rechazan a Dios. Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin medida. ¿Quieres sabiduría? Hay que ir a la fuente. ¿Y quién es la fuente de la verdadera sabiduría? La fuente de la verdadera sabiduría es Dios. Ese Dios que siempre está dispuesto a darnos sin medida lo que le pedimos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que aprendamos a conducirnos sabiamente en este mundo mientras esperamos su venida. Cuando se estaba analizando en el mundo quién fue el hombre más sabio y cuál es lo que aportó a la humanidad, todo el mundo concordó que Salomón ganó el primer premio en sabiduría. ¿Por qué? Porque en lugar de pedir riquezas o venganzas, pidió sabiduría para gobernar bien. Dios premió su humilde y deseo justo, dándole sabiduría superior a la de todos los reyes y hombres de su tiempo. ¿Cuántos en este momento, no importa que cuando estés viendo esta reflexión, este mensaje, sea de día, sea de tarde, sea de noche, a cualquier hora, la sabiduría está dispuesta para ti y para mí las 24 horas del día? ¿Cuántos quieren decirle al Señor, tú eres la fuente de la sabiduría? Y en esta noche quiero entregar mi vida a ti
para que me limpies, me perdones y me llenes de esa sabiduría sobrenatural para que aprenda a conducirme en el lugar que esté como un siervo, como una persona que te ama y que te quiere representar dignamente. Gracias, Señor. Te entrego mi vida en este momento a ti. Todos los que quieren entregar su vida para adquirir sabiduría en abundancia, los invito, si puede usted ponerse de pie, si puede usted ponerse de rodillas, si puede usted inclinar el rostro para que hagamos esta oración. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Queremos que tú engendres en nuestros labios el fruto de esa sabiduría del cielo, que podamos orar con poder, que podamos hablar con poder, que nuestro ejemplo de vida tenga poder para cambiar a la juventud y a todos aquellos que entran en contacto con nosotros. Padre Santo, queremos ser un reflejo del temor a Jehová cada día de nuestra vida en el lugar donde estemos. Danos esa sabiduría que emana del cielo. Enséñanos a ser reverentes en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén.